Gracias. Faltan unos cuantos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver el tema de variables dummy. Empezamos a verlo, ¿no? En la clase pasada. Entonces, este tema va a ser variables dummy. Variables, tiene varios nombres. Variables dicotómicas, variables indicadoras, binarias o variables dummy. Entonces, lo que decíamos es que tenemos ahora información cualitativa. Entonces, tenemos información cualitativa. Entonces, ya habíamos visto qué tipo de información cualitativa tenemos, ¿no? Por ejemplo, teníamos el género, es hombre-mujer. Entonces, el género, pues, no se puede contar. O sea, o es mujer o hombre, pero no se puede contar, ¿no? Entonces, me habían dicho por ahí el estado civil, ¿no? Soltero. Vamos a poner ahorita dos nada más, ¿no? Soltero, casado. La condición laboral, que es empleado, desempleado. Podemos poner no solamente, pues puede ser de todo tipo, ¿no? Puede ser entonces, incluso en el caso de ustedes, ¿cómo le llaman? Situación escolar, creo le dicen, ¿no? Situación escolar, que es un alumno regular o un alumno irregular, ¿no? Digamos, si en un examen, digamos, no, vamos a ponerle el estatus, o no podemos poner estatus en alguna materia, ¿no? O resultado, ¿no? Más bien. Resultado de un examen puede ser aprobado, reprobado, o no aprobado, más bien, ¿no? No aprobado. Y bueno, podemos tener un montón, ¿no? Ya habían puesto ustedes muchos ejemplos. Entonces, las variables dummy, las variables indicadoras dicotómicas o dummy, se conoce más como dummy, bueno, es más común ese nombre. Entonces, las variables dummy permiten expresar en forma cuantitativa información cualitativa. Esa es la característica de las variables dummy, ¿no? Entonces, estas variables dummy van a tomar dos valores. Vamos a ponerle D de dummy, 1 y 0, ¿no? 1 significa que tiene, vamos a decirle, presencia de algún atributo que a nosotros nos interesa destacar. Y 0, ausencia, ¿no? Del atributo o la característica que nos interesa resaltar. ¿Sí? Entonces aquí por lo que vamos a tener es que, por ejemplo,
ejemplo, ¿sí me siguen, jóvenes? Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos en el caso del género, entonces tenemos que es hombre-mujer y, ojo, en este caso se puede asignar el número 1 al hombre o se puede asignar el número 1 a mujer. O sea, es arbitrario, es indistinto, o es al gusto de uno, como asignemos el 1 y el 0. ¿Sí? Pero una vez que asignamos el 1, sí es importante tener en cuenta quién va a ser el 0, porque de eso va a depender la interpretación pues de la variable de 1, ¿no? Entonces, en este caso, en este caso la categoría, esta categoría que toma el valor 0 se le llama como la categoría base, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces puede ser así o puede ser al revés, ¿no? En el caso del estado civil, también podemos poner a casado el 1, pero puede ser al revés, ¿eh? O sea, se puede poner como nosotros queramos. Y en este caso, soltero, pues sería la categoría base, ¿no? Es esto. Esto es lo que tendríamos, categoría base. ¿Sí? Entonces, así lo podemos ir asignando. Entonces, aquí sería, en este caso, estado civil. Por ejemplo, podemos tener la condición laboral, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, condición laboral. Entonces, por ejemplo, podría ser empleado, desempleado. Entonces, puede ser que nos interese analizar el desempleo y aquí le ponemos 1 a la categoría de desempleado y 0 a esta. O sea, es indistinto, no importa. No importa cómo pongamos los números, pero una vez que ponemos los números, que tiene el número 0 es nuestra categoría base. ¿Sí? Nuestra categoría base. Bueno, ¿ok? Eso sería. Y así podemos generarlo. Entonces ahora, pues vamos a ver la interpretación, ¿no? Vamos a ver la interpretación de los coeficientes. Interpretación de los coeficientes en un modelo de regresión. Primero vamos a ver el modelo de regresión simple. En un modelo de regresión simple, regresión lineal simple. Cuando la variable independiente, es una variable Dummy. Es una variable Dummy. ¿Vale? Esa vamos a ver. Entonces, vamos a tener nuestro modelo, que es este. ¿Sí? Fíjense. Vamos a ponerle aquí beta 0 o vamos a ponerlo así para que sea más fácil. Alfa más beta. Y aquí vamos a ponerle D. D significa que es una variable dummy, ¿no? Entonces, D es una variable dummy que toma el valor 1 o 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí la pregunta es cómo se interpreta beta. Esa es la pregunta, ¿cómo se interpreta beta? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver primero para interpretar esto. Primero necesitamos algunos elementos, ¿no? Primero,
primero vamos a sustituir D igual a 1. En el modelo nos va a quedar igual a alfa más beta por 1 más U. O sea, esto es Y igual a alfa más beta más U. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto sería. Lo podemos interpretar de varias formas, no de varias formas, sino más bien podemos usar distintos enfoques para derivar la interpretación. Entonces vamos a ver, vamos a derivar la siguiente interpretación. En este caso, están de acuerdo que esto es una constante, ¿no? Es una constante. Ok. Y luego tenemos si D igual a 0, si D igual a 0, entonces nos quedaría Y igual a alfa más beta por 0 más U. Es decir, este sería nuestro modelo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces tenemos dos modelos, digamos, o dos resultados. Este y este otro. ¿Sí? Pero vean que en este caso es como si no tuviéramos variables explicativas, sobre todo este, miren, este caso, ¿no? El de arriba, pues es de alguna forma lo mismo, porque este lo podríamos poner, incluso le podemos llamar le podemos poner otra letra, alfa más beta, gamma, ¿no? Más U, ¿no? Donde gamma es igual a alfa más beta. Pero esto es una constante. Entonces, pues está raro, ¿no? O sea, como no se supone que, ustedes se preguntarán, no se supone que en los modelos debemos de tener una variable, pues una variable, ¿no? Independiente, porque así lo habíamos visto. Sí, sí tenemos la variable, pero como esta variable toma el valor 1 y 0, al hacer la sustitución, pues se reduce a esto, ¿sí? Se reduce a como, algo así como si no tuviéramos variable explicativa, ¿no? Parece, aparentemente es así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Bueno, este modelo, o este modelo cualquiera, ¿sí? Cualquiera de los dos, podemos, se puede verificar dos cosas. A ver, se puede obtener el estimador, se puede obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios del modelo, o sea, de alfa, ¿no? De alfa. Entonces lo que tendríamos que hacer, no sé si recuerden, en mínimos cuadrados ordinarios tenemos que minimizar la suma del cuadrado de los residuos. En este caso, la suma del cuadrado de los residuos, pues es esto. Así, ¿no? Tenemos que minimizar esta suma. Para no hacerla complicada, la solución de esto, la solución de este problema es la siguiente. La solución de este problema es alfa igual a 1 sobre n sobre la suma de y. Esto es lo que tenemos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es el lado derecho? ¿Qué es el lado derecho? ¿Esto que está aquí qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? ¿Sería el promedio? Exacto. Es el promedio de y. Exacto. Muy bien. Entonces el promedio de y. Bueno, todo esto, ¿no? Todo esto es el promedio de y. Exactamente. Promedio de y. Entonces vean que esto lo que nos da, pues es un simple promedio. O sea, parece raro, pero miren, vamos a verificarlo. Vamos a verificar esto con Stata.
Vamos a abrir Stata. Vamos a abrir una base de datos cualquiera. Vamos a abrir, por ejemplo, la base de beer, que habíamos visto la clase pasada. O sea, cerveza, la base de cerveza. Aquí está. Aquí está. Beer, ¿no? Aquí está. Y entonces, miren, vamos a sacar la media de las variables. Bueno, de hecho, vamos a sacar nada más la media de la cantidad demandada de cerveza, ¿no? O sea, acuérdense que es con summarize o sum. O sum es lo mismo. Entonces vamos a calcular la demanda, el promedio de esta variable, la cantidad demandada de cerveza. Acuérdense que Q son los litros de cerveza consumidos, ¿no? Bueno, entonces el promedio de eso es 56.1133. ¿Sí? Ese es el promedio de litros de cerveza consumidos. Bueno, entonces según lo que acabamos de ver, si nosotros hacemos una regresión, vean, vamos a Statistics, Linear Models and Related, Linear Regression, seleccionamos la variable dependiente que es Q y no ponemos nada aquí, esto lo dejamos en blanco porque es lo que estamos haciendo, solamente nuestro modelo en este caso, si hacemos esto, nuestro modelo sería así, como este que está aquí, como este que está aquí, ¿vale? Permíteme. Okay. Ese sería el modelo. Ok. Entonces, vamos ahora a darle OK. ¿Sí? Entonces, repito, esto que estamos haciendo es como si estuviéramos estimando este modelo de aquí. ¿Sí? El que está encerrado en rojo. ¿Sí? Entonces, vamos a darle OK. Vamos a darle OK. Y vean lo que nos va a dar. ¿Qué es esto? Pues es el promedio de la variable, que es lo que ya habíamos obtenido antes, pero de otra forma. O sea, esto también demuestra pues que cuando nosotros realizamos una regresión, pues de alguna forma estamos, estamos obteniendo es una forma de promedio, ¿no? Es un tipo de promedio, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿sí? Cuando no tenemos variable independiente, el resultado es el promedio, o sea, el alfa del modelo, el parámetro, es el promedio de la variable dependiente, ¿sí? Eso es importante. Bueno, entonces ahora ya podemos ahora analizar el caso de estos. Tenemos dos modelos, digamos, ¿no? Vamos a ponerle número 1 y número 2. ¿Sí? Ahorita lo hicimos nada más como si tuviéramos el modelo 2, ¿no? Pero en realidad hay dos casos. Hay dos casos. Entonces, continuando con la interpretación, a ver. Continuando con la interpretación. Continuando con la interpretación del coeficiente de la variable dummy. Entonces tenemos el siguiente modelo. Tenemos dos modelos. Si D es igual a 1, tenemos alfa más beta más U. ¿Están de acuerdo? Y si D, bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el valor esperado de esto, pero lo vamos a tomar así. Vamos a ponerle así. Porque si lo dejamos de esta forma, así nada más tomamos el promedio, pues no queda claro que aquí estamos sustituyendo de igual a 1. Entonces por eso le pongo y dado, igual a 1. Entonces esto nos queda ya sin hacer el álgebra para no enredarlos más. Entonces nos queda esto. ¿Esto qué sería? ¿Cómo se interpretaría esto? ¿Cómo interpretaríamos esto?
¿Qué es el valor esperado? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo se interpreta un valor esperado, jóvenes? ¿Alguien puede decir? ¿Alguna idea? El valor esperado, dijo profe. Sí, sí. ¿Cómo se podría interpretar? Yo tengo una que dice que la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias de cada término. No, pero eso sería como, sí, a lo mejor sería como la parte para desarrollar y llegar al resultado. No, simplemente el resultado ya final, digamos. ¿Cómo sería? ¿Cómo se interpretaría este resultado ya final? ¿Cómo creen que se interpreta? A ver. Bueno, en este caso, este es un promedio. Este es un promedio. Esto vamos a decirlo, interpreta como promedio. Este es el promedio. Esto es el promedio, ¿sí? Promedio de Y cuando D es igual a 1. Eso significa, ¿sí? Promedio de Y cuando D es igual a 1. En otras palabras, pensemos que es que vamos a abrir otra base de datos para tener una interpretación, ¿sí? Vamos a cerrar esta base de datos, vamos a abrir otra, donde tengamos una variable DOM, precisamente. Entonces vamos aquí, hay una que se llama, es una de casas, que se llama, creo que con Cascul también se puede, Cascul, ¿sí? Abrimos la de Cascul, porque aquí tenemos varias variables DOM. Por ejemplo, más bien sería aquí. Vamos a ver, no tenemos ninguna variable DOM. En las casas ahí sí tenemos. En esta de casas se llama price 1. No, precio 1, de hecho. Precio 1. Esta sí tenemos. Miren, aquí está. Entonces aquí, estos son los datos de los precios de las casas, ¿no? Son datos de casas. Tenemos algo así como una evaluación, algo así. Bueno, tenemos sus características. Este es un precio como de referencia, una evaluación, una estimación, pero lo que tenemos son las variables. Estas son nuestras variables. Esta es la dependiente y estas son sus características. El número de habitaciones que tiene, el tamaño del terreno, el tamaño de la construcción. Y luego tenemos esta, se llama variable DOM, es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, si calculamos, si hacemos esta tabla, Statistics, Summary Tables, One Way Tables. Esto es para hacer una tabla de frecuencia, se llama. Entonces le ponemos aquí la variable que es colonial, ¿sí? Y vamos a darle OK. Entonces vean, los valores que toma la variable 0 y 1. Vamos a ver qué significa la variable colonial. Aquí describe. Pero bueno, este ejercicio, como ya lo he dicho, colonial significa que la casa tiene un estilo colonial, ¿sí? Es como antigua, ¿no? Digámoslo así. Y entonces 0 es que la casa no es antigua, ¿no? No tiene ese estilo. Entonces tenemos dos tipos de casas, las casas antiguas, ¿no? De tipo clásicas, coloniales, y las demás, ¿no? Ok. Y entonces tenemos 61 casas de tipo colonial y 27 casas que no son de tipo colonial. Es eso. Entonces ahora vamos a sacar el promedio de las casas, el promedio de las casas, que sería así, mira, sumaráis o sum
precio de las casas si, if, colonial igual a 1. Este sería el precio promedio, aquí se pone un doble igual. Este sería el precio de las casas coloniales, el precio promedio, perdón. Sería 302.918.9 dólares. Estos son dólares, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí sería esto, pues, esto que estamos expresando aquí, matemáticamente es esto, numéricamente, ¿sí? Entonces, en este caso D es igual, vamos a decir D igual a 1, para usar este ejemplo, D igual a 1, D igual a 1, si la casa es de tipo colonial, ¿sí? Y 0 si no es de tipo colonial. Casa no es de tipo colonial, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Bueno, y Y, acuérdense que es el precio. Y es el precio. Y es el precio de la casa. Precio de la casa en dólares. En dólares. ¿Sale? Ok. Entonces, lo que tenemos aquí es el precio promedio. Esto que estamos expresando matemáticamente, aquí, esto significa el precio promedio de las casas de tipo colonial, ¿sí? Y entonces este resultado es igual a 302.918.9, ¿sale? Bueno, y ahora, si D es igual a 0, si D es igual a 0, entonces lo que tenemos es el valor esperado. Vamos a tomar, perdón, el modelo primero, ¿no? Nos quedó fue Y igual a alfa más U, ¿no? Y igual a alfa más U. Y entonces al tomar el valor esperado condicional, valor esperado condicional, nos queda valor esperado de Y dado D igual a 0, y esto nos queda alfa, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta esto? Este es el precio promedio o promedio de Y, precio promedio de las casas que no son de tipo colonial, ¿Sí, jóvenes? ¿Están ahí? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí, tengo una duda. Sí. ¿Por qué no le puso un arriba, bueno, ¿Aquí? después de sustituir? ¿Ahí? Sí, Acuérdate que al tomar el valor esperado, es una propiedad de los valores esperados. Cuando tomas el valor esperado, y eso por eso ya no lo hice porque pensé que iba a causar más confusión, pero si tomamos el valor esperado de esto es igual a esto. ¿Sale? Y esto, por la propiedad de los valores esperados, es igual al valor esperado de alfa más beta, dado D igual a 1, más el valor esperado de U, dado D igual a 1. ¿Y cuánto vale el valor esperado de U? ¿Cuánto vale? 0, porque es uno de los supuestos del modelo clásico. Y esto, como es una constante, pues nos queda alfa más beta. Así, ¿no? Que son las propiedades de los valores esperados. Por eso les pedí que hicieran una tarea de los valores esperados, porque todo lo que es pues estadística, toda la parte de estadística es no solamente estadística descriptiva, es decir, calcular la media, la desviación estándar, la varianza, todo eso, es importante, pero sobre todo esta parte, esto se llama estadística matemática, es importante pues este tipo de resultados porque la econometría es precisamente, acuérdense que les dije desde un principio, se compone de la estadística matemática, de la economía
de las ciencias computacionales y las matemáticas. Entonces, por eso es importante. Y el tema, bueno, digo, ya en eso usted no tiene nada de culpa en eso, obviamente, pero es que en la escuela deberían de enfocar toda la economía, pues sí, las otras materias deberían de estar muy enfocadas a proporcionar los elementos para econometría. O sea, deberían de darles todas las herramientas para poder entender la notación que se usa en econometría. Pero bueno, ese es otro tema, pues. Pero así normalmente, así en las escuelas de economía, en otras escuelas, así están estructurados los planes de estudio, ¿no? Ok, bueno, entonces por eso es que no aparece el valor esperado de U, porque al tomar el valor esperado de U, pues vale 0, ¿sí? Contestando la pregunta. Muy bien, entonces es el precio promedio de las casas, y este sería, pues ya para interpretarlo bien, promedio de Y cuando D igual a 1, o bien es el precio promedio de las casas de tipo colonial. A ver, es lo mismo. Lo que pasa es que esta es la interpretación matemática de esto, y esto que está aquí es la interpretación económica de esto. ¿Sí? Es eso. Entonces, una es la interpretación matemática y la otra es la interpretación económica. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos promedios. O sea, tenemos dos grupos, pues. Las variables Dummy nos permiten como separar grupos, ¿sí? En este caso tenemos dos grupos. Las casas de tipo colonial y las que no son de tipo colonial. Entonces ahora vamos a calcular la diferencia. Fíjense. Calcular la diferencia. Calcular la diferencia, que sería el valor esperado de Y dado D igual a 1 menos el valor esperado de Y dado D igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto que está aquí? Pues dijimos que esto era igual a alfa, beta, ¿sí o no? ¿Y qué es esto que está aquí? Pues esto dijimos que es igual a alfa. Entonces, al hacer esto lo vamos a poner como delta, es la diferencia, pues. ¿Cuánto vale ese delta? ¿Cuánto vale esta diferencia, pues, de promedios? Lo que tenemos esto aquí matemáticamente, esto se llama una diferencia de promedios. Vamos a ponerlo así. Lo voy a poner aquí. Esto se llama diferencia de promedios. ¿Cuánto vale esa diferencia de promedios? ¿Vale beta? Exactamente. Exactamente. Entonces, la diferencia de promedios vale beta. Es decir, beta, pues es el coeficiente del modelo que teníamos aquí. Miren, ¿no? Entonces, quiere decir que en un modelo de regresión lineal, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en el modelo, lo pongo aquí, lo vuelvo a poner aquí, alfa más beta por D más U, beta, este coeficiente beta, se interpreta como una diferencia de promedios. Se interpreta como una diferencia de promedios. ¿Entre quién y quién? Diferencia de promedios. ¿Entre los promedios de quién y quién? ¿Entre quién y quién? Pues, Ah, ajá, sería sí, de los de precio de los que son coloniales y las casas de precios no coloniales. exacto, exacto, entre los precios promedio, exacto, de las casas de tipo colonial respecto a las casas que no son de tipo colonial, ¿sí? Aquí es muy importante, fíjense cómo lo dije. Entonces, beta, beta es la diferencia de promedios
diferencia de promedios, ¿sí? En el ejemplo que hicimos, digo, si cambiamos el ejemplo, pues hay que adaptarlo al ejemplo nuevo, ¿no? Pero aquí diríamos que sería la diferencia de promedios entre lo voy a repetir, entre el precio promedio de las casas de tipo colonial, y vean que primero pongo las que tienen la categoría 1. La categoría 1 son las casas de tipo colonial. Siempre hay que ponerlas en ese orden. Primero se pone 1 y luego decimos respecto, la palabra, ¿sí? O sea, se hace como una especie de comparación, pues, respecto al precio promedio de las casas que no son de tipo colonial, ¿no? Las casas que no son de tipo colonial. Eso sería. Todo esto se puede cambiar un poco, se puede matizar, la interpretación no tiene que ser así exacta. Bueno, digamos que ya para interpretarla cambia un poquito, pero eso es lo que nos da beta, la diferencia de promedios entre el precio promedio de las casas de tipo colonial respecto al precio promedio, vamos a ponerle promedio, es importante, de las casas que no son de tipo colonial, ¿sale? A ver, vamos a hacerlo. Fíjense, entonces aquí tenemos las casas, fíjense, este es el precio promedio de las casas de tipo colonial. Para sacar el precio promedio de las casas que no son de tipo colonial, simplemente le pongo 0, y aquí lo voy a hacer numéricamente, miren. Voy a hacer la resta de esto menos la resta de esto. Y la diferencia es 30.548.5. ¿Sí? Esa es una diferencia de promedios, ¿sí? Pero esta diferencia de promedios que hicimos se hace también así. Es lo mismo que 6 colonias, ¿sí? O sea, el modelo que nosotros ahorita estamos viendo. Le doy Enter y vean cuánto nos da esto. La diferencia de promedios, que es lo que les decía, ¿no? Es lo que les decía. Este coeficiente en una regresión en donde la variable independiente es una variable dummy, se interpreta como una diferencia de promedios. Aquí está. Es esto, lo mismo, ¿ven? Una diferencia de promedios. ¿Sí? Y, a ver, ustedes en estadística esto lo vieron, porque eso es básico, ¿no? En todas las ciencias, en biología, pues en ciencias naturales, en sociología, no sé, en todas las ciencias donde usan estadística, siempre es importante hacer una diferencia de promedios. Entonces hay una prueba para hacer una diferencia de promedios en estadística. Entonces hay una formulota, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet, miren, vamos a buscarlo en internet para que recuerden, ¿no? Entonces, vamos a ponerle prueba para diferencia de promedio, del promedio de dos poblaciones, ¿no? Sí. Ahí está bien. Entonces vamos a ver en Wikipedia, ¿no? Miren. Entonces lo buscamos y ya está. Y esto es lo que hace, ¿no? Se construye todo esto y se hace una prueba de hipótesis, ¿no? Es eso. Bueno, y aquí viene explicado con el software, ¿no? Pero vean cuánto se tiene que hacer, o sea, toda esta fórmula, ¿no? En cambio, aquí lo podemos hacer con regresión. Otra forma de hacer una prueba de diferencia de promedios es con una regresión y es más fácil, más elegante y además podemos concluir si esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? En este caso, como este p-value no es menor o igual a 0.05, entonces digamos que nuestra prueba de hipótesis aquí sería así, ¿no? Sería nuestra prueba de hipótesis
H0, algo así como la media de la primera población con la media de la segunda población es igual, ¿no? Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que las diferencias de estas son diferentes. Entonces, como se acepta la hipótesis nula, pues concluimos que las dos poblaciones tienen la misma media. Es decir, aquí estamos concluyendo que el precio promedio de las casas de tipo colonial es igual al precio promedio de las casas que no son de tipo colonial. Eso es lo que estamos concluyendo con esto. ¿Bien? Y sin necesidad de hacer todo esto, miren, todo esto que está que se hace o que hicieron en estadística. ¿Sí, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok, a ver, déjenme ponerles participación, perdón. Y pongan su asistencia de una vez, ¿no? Por favor. Vamos a ver aquí. Fueron dos compañeros. ¿Cuáles son sus apellidos, compañera y compañero? Vargas Ferreiro, creo, ¿no? ¿O no era Vargas Ferreiro? O a ver quiénes son. ¿Cuáles? Sí, Vargas Ferreiro. Y su compañera que me dijo del... A ver, ¿quién fue su compañera? Pérez Casiano Andrea. Pérez Casiano. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a tomarlas. Somos a 22 de noviembre. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos. Miren, esto lo podemos interpretar desde un punto de vista geométrico, pero no quiero meterme todavía en eso porque los voy a confundir. Mejor quiero que quede claro la interpretación. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? A ver, bueno, aquí nada más se me, esto sí es importante porque lo van a usar. Entonces aquí vamos a ponerle ejemplo, ¿no? Ejemplo. A ver. Vamos a decir, estimar el modelo. Y vean cómo lo voy a poner. Voy a poner price. O sea, en lugar de Y ya le voy a poner lo que significa Y. Y B va a ser colonial, ¿no? Este es nuestro modelo. Donde colonial dijimos, pues ya sabemos que toma el valor 1 y 0, ¿no? Ok, y entonces B, en este caso, al estimar el modelo, nos queda lo siguiente. Price, gorro, alfa vale 272.370.4 y beta vale 30.548.5. Sería el resultado. Entonces, este coeficiente, ¿cómo se interpreta? Entonces diríamos que las casas o el precio promedio, diríamos que las casas de tipo colonial, cuestan 30.548.5 más, ¿no? O son 30.548.5 más costosas
más que las casas que no son de tipo colonial. Cuestan en promedio, aquí hay que agregar este término, en promedio. Se puede decir de varias formas, ¿eh? Esta es una forma de decirlo. Las casas de tipo colonial cuestan en promedio 30.548.5 más que las casas que no son de tipo colonial. ¿Sí? Esa es una forma de decir que es una diferencia de promedios, ¿no? Entonces les digo, lo podemos decir de varias formas, pero lo que sí es que esto representa una diferencia de promedios, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a cerrar esta base, vamos a abrir otra. Vamos a abrir otra base de datos y vamos a abrir esta. Vamos a poner aquí. Aquí miren, vamos a poner esta de CPS. CPS es una base de datos de Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es WAKE, es el salario. Tenemos la variable EDUC, que es el número de años de educación de estas personas. Tenemos datos de personas, de individuos. Tenemos su edad, sus años de experiencia. El género, que es female, es el género. Female toma el valor 1 si la persona es mujer y 0 si es hombre. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a decir, estimar el modelo. Estimar el modelo. Y lo vamos a hacer con dos variables. Estimar el modelo, que sería wage, que es el salario, alfa más beta, female, más U, ¿no? ¿Para qué nos serviría este tipo de modelos? ¿Para qué creen que para qué sirva este modelo? ¿O para qué se les ocurra? ¿Para qué se les ocurra? Perdón. Ahora, entonces, wage es el salario por hora, ¿eh? Por hora. Y esto está en dólares. Entonces, ¿para qué creen que nos serviría eso? ¿Cuál sería la utilidad? La diferencia de salarios entre géneros. Exacto, así es. Para eso. Ustedes supongo que han escuchado mucho eso, ¿no? Que hay discriminación en el mercado laboral, porque parece que a las mujeres con la misma preparación y todo, ganan menos, ¿no? Entonces, eso ha sido un debate desde hace mucho tiempo pues, en economía laboral, en términos generales, pues, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué las mujeres ganan menos si tienen la misma preparación, ¿no? Bueno, pues eso precisamente es lo que este modelo nos permite probar si existe discriminación laboral en el mercado, ¿no? En el mercado de trabajo. Muy bien, entonces, female va a tomar el valor 1 si la persona es mujer, y 0 si es hombre, ¿no? Si es hombre. Ok. Y entonces aquí vamos a tener la siguiente. A ver, vamos a probar la hipótesis de una vez aquí. Vamos a probar la hipótesis que establece que beta es igual a 0. ¿Qué significa que beta sea igual a 0? ¿Qué creen que signifique que sea igual a 0? ¿Qué significaría si beta es igual a 0? ¿Jóvenes? ¿Qué significaría? Que los hombres ganan más No, que la mujer. que ganan lo mismo. O sea que no existe, aquí la hipótesis nula es que no existe discriminación laboral. No existe discriminación laboral, ¿no? Ok, o sea, los salarios de las mujeres son los mismos que los de los hombres. Y ojo, y si beta es diferente de 0, aquí tendría que ser positivo, tendría que ser negativo. Pero ahorita
estrictamente hablando, tendría que ser así. Si beta es igual a menor a 0, significa que los hombres ganan más que las mujeres. Los hombres ganan más que las mujeres. Más que las mujeres. Pero ahorita lo vamos a hacer como una hipótesis bilateral. O sea, puede ser que ganen más o menos, ¿no? Pero en general va a ser negativos. Bueno, vamos a estimarlo. Vamos a estimarlo. Vamos a hacer, lo voy a hacer ya con el comando. Va a ser wage y vamos a ponerle female. Y está. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Como dijimos, entonces al estimar el modelo, vean, al estimar el modelo, entonces nos queda, al estimar el modelo, podemos presentar esto, perdón, no es Y, es wage, que es el salario, es alfa vale 11.31, 31.47, digo, no importan los decimales, menos 2.32. Creo que con 2 decimales sea suficiente, pero bueno, le voy a poner 4.43. Female. A ver, este tipo de ecuaciones, así de simples, este tipo de modelos, puede servir incluso para mandar a una, pues a una empresa, ¿no? O sea, puede servir como prueba en una corte. Entonces, o puede servir de evidencia en una auditoría para sostener una auditoría, pues una demanda a final de cuentas, ¿no? Entonces, por eso es que es importante todo esto, pues, porque si saben bien estadística, bien econometría, pues lo pueden utilizar, son herramientas, pues, que pueden utilizar a su favor en diferentes contextos. Les digo, en una corte se puede utilizar esto como una prueba para hacer una demanda, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto que está aquí. Bueno, esto significa que las mujeres, porque hay que empezar con la categoría, con los que tienen uno, tendremos que decir el salario o las mujeres, vamos a decirlo así. Yo les digo, se puede decir de varias formas, hay que ponerlo de manera que sea lo más claro posible, ¿no? Entonces diríamos que las mujeres ganan en promedio, ganan en promedio, eh, menos 2.32 dólares por hora, menos, y ahí pongo el signo menos, ¿sí? Menos en relación a los hombres, o que los hombres, ¿no? O sea, les digo, hay que usar las palabras para que se oiga bonito, ¿no? Nada más que esto es lo importante, en relación a los hombres. Y lo que estoy expresando, pues, es una diferencia de promedios. Es eso. Las mujeres ganan en promedio 2.32 dólares por hora menos en relación a los hombres, o que los hombres, ¿no? Es eso. Ahora, vamos por último. Entonces, podemos probar qué sucede con nuestra hipótesis. ¿Qué sucede con nuestra hipótesis? ¿Se rechaza o se acepta? ¿Quién me dice? ¿Se rechaza o se acepta? Nuestra hipótesis. Pues está esto, ¿no? Hay que usar esto, porque eso es lo que se usa para el estadístico de prueba o el p-value para probar esta hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Puedes? Se rechaza. Se rechaza la hipótesis nula. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, aquí le ponemos, esta es la interpretación. Y luego, por otro lado, para que quede claro, por otro lado, la hipótesis, que es H0 igual a beta igual a 0, se rechaza, ¿no? Exacto. Como el p-value es menor o igual a 0.05, se rechaza H0. Se rechaza H0. Y si se rechaza H0,
pues, y como el signo es negativo, entonces diríamos que pues, se concluye que existe discriminación laboral, ¿no? Que sí existe discriminación laboral. ¿Listo? Eso sería todo. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos usar para realizar diferencia de promedios, pero van a aparecer mucho en los modelos de regresión, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, y ya pues ahí vamos a terminar porque ya vamos a empezar el siguiente tema también. ¿Cuál es tu apellido, compañero? Que me dijiste que se rechazaba la hipótesis nula. Medina Bonilla. Muy bien. Bueno, pues gracias, jóvenes. Nos vemos entonces el miércoles. ¿Sí? Continuamos con esto. Hasta luego. Sí, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Gracias. profe.